Acérquese más a la lumbre, compadre, que el frío de la memoria cala más hondo que el de la sierra zacatecana. Póngase cómodo, que lo que le voy a contar no es una de esas historias que se leen en los libros de texto, donde todo es gloria de relumbrón y generales con uniformes que nunca han probado el polvo. No, señor. Esta es la crónica de un animal que no tenía nombre en los despachos, pero que grabó su huella con fuego en las piedras de nuestra tierra. Vamos a hablar del cenizo. Y escuche bien, porque a veces la verdad se esconde en los ojos de un cuaco que nadie quería. Un animal que era puro pellejo y voluntad. Corría el año de 1914, un tiempo donde México se estaba desangrando y la esperanza se medía en cartuchos y en la fuerza de las patas de una montura. Estábamos en Zacatecas, compadre. Usted conoce ese suelo, una tierra endurecida por el sol, donde el mezquite crece retorcido como alma en pena y el salitre se le mete a uno hasta en los pensamientos. El aire ahí huele a pólvora vieja y a sudor de hombre desesperado. En aquel entonces, las fuerzas federales andaban como perros de presa, queriendo sofocar la llama de la revolución que ya les quemaba los talones. La noche que nos ocupa era una de esas oscuridades espesas, de esas que parece que se le pegan a uno a la cara. No había luna, compadre. Era como si el cielo hubiera cerrado los ojos para no ver la carnicería que se avecinaba. En esa negrura, el único sonido era el crujir de las cananas y el resuello de los caballos cansados. Por un camino de herradura, donde las piedras saltan como demonios bajo los cascos, venía Aurelio Espinoza. Era un mensajero, un hombre que no buscaba medallas, sino cumplir con su deber. Aurelio traía un despacho que era el hilo del que colgaba la vida de todo un pueblo, San Juan de las Piedras. Si él no llegaba antes del alba, la caballería federal caería sobre la aldea y no dejaría piedra sobre piedra. Pero Aurelio no venía solo. Venía montado en el cenizo. Escuche esto, compadre, porque aquí es donde la lógica de los hombres de ciudad se quiebra. El cenizo no era un alazán de estampa, ni un tordillo de esos que parecen nubes listas para el galope. Era un penco viejo, color ceniza, como su nombre lo decía, con un pelaje áspero como lija, y las costillas marcadas que parecían las teclas de una marimba de dolor. Tenía un ojo blanco, nublado por una nube de vejez y de golpes pasados, y cojeaba un poco de la pata izquierda cuando el frío apretaba. Los oficiales del Estado Mayor se habían reído cuando Aurelio lo sacó del corral de los desechos. «Ese animal no sirve ni para hacer tasajo», dijeron entre risas mientras limpiaban sus espadas de plata. Pero Aurelio, que era hombre de campo y sabía leer el alma a través de las orejas de un bruto, les contestó bajito: «Este tiene la mirada de los que no saben rendirse». Esa noche, compadre, la persecución era encarnizada. Una docena de federales, montados en caballos frescos y bien comidos, le pisaban la sombra. Se escuchaban los gritos de mando a la distancia y el chasquido metálico de los Mauser siendo cargados. Las balas silbaban entre los cactus, buscando la espalda de Aurelio. El cenizo, con su paso desigual pero constante, devoraba el camino. El animal sabía, compadre. Yo estoy seguro de que sabía. Sus pulmones viejos silbaban como una fragua. Su corazón golpeaba el pecho flaco como un mazo en un yunque, pero no aflojaba. Llegaron a la quebrada del Diablo. Ahí, el camino se estrecha y solo queda un paso, el puente de madera de San Miguel. Era un puente viejo, de vigas de pino resecas por décadas de sol, que cruzaba un abismo que parecía no tener fondo. Los federales, sabiendo que ese era el único paso, habían enviado una avanzada. Cuando Aurelio divisó el puente, el corazón se le detuvo. Los soldados le habían echado petróleo y le habían prendido fuego. Las llamas ya se alzaban como lenguas de un infierno personal, lamiendo las vigas, rugiendo con un hambre que daba miedo. Aurelio frenó al cenizo. El calor se sentía ya en la cara, un vaho ardiente que quemaba las pestañas. Atrás, los cascos de los perseguidores se oían cada vez más cerca.
Era el fin, compadre. A un lado el despeñadero, al otro la pared de piedra. Atrás, la muerte por plomo. Y enfrente, el fuego. «Perdóname, Cenizo», le susurró Aurelio al oído, acariciándole el cuello empapado de un sudor espeso y amargo. «Pero si nos quedamos, se acaba San Juan». Aurelio cerró los ojos y se encomendó a la Virgen. Pero el Cenizo no esperó órdenes. Aquel animal, que según los ilustrados no tenía inteligencia, hizo algo que todavía hoy, cuando lo cuento, me pone la piel de gallina. El caballo no relinchó de miedo, compadre. Dio un resoplido fuerte, uno de esos que suenan a desafío, y clavó sus cascos en la tierra. Aurelio sintió cómo los músculos del penco se tensaban debajo del cuero viejo, cómo esa osamenta se convertía en un resorte de acero. El Cenizo se lanzó al galope. Los federales que estaban al otro lado del puente, cuidando el incendio, soltaron los rifles del asombro. Nadie en su sano juicio saltaría hacia una hoguera rugiente. Pero el Cenizo no estaba en su sano juicio de animal. Estaba en un juicio de lealtad que los hombres rara vez alcanzamos. El puente crujía, la madera tronaba bajo el peso y el fuego envolvió la estampa del jinete y el caballo. Fue un segundo, compadre, pero un segundo que se sintió como una eternidad. El calor era tan intenso que el aire se volvía irrespirable. La crin del caballo prendió como si fuera estopa. El rabo del animal se convirtió en una antorcha. Aurelio sintió que la ropa se le pegaba a la piel, que el aire le quemaba los pulmones. Pero el Cenizo no se detuvo, no se encabritó, no intentó tirarse al vacío para escapar del dolor. Aquella claca vieja, aquel desecho de los corrales, corrió a través de las llamas con la ceguera de un santo y la furia de un demonio. Los soldados federales vieron salir de entre las llamas no a un hombre y un caballo, sino a una aparición, un fantasma de fuego, un espectro encendido que volaba sobre los tablones que ya se caían. El Cenizo, envuelto en llamas, con el pelo chamuscado y la piel ampollándose, aterrizó al otro lado con un estruendo. No se detuvo. Siguió galopando, encendido como una tea, dejando un rastro de humo y olor a carne quemada en el aire de la noche. Los soldados, paralizados por el terror de ver algo que desafiaba las leyes de Dios y del hombre, ni siquiera dispararon. Se quedaron ahí, viendo cómo ese fuego viviente se perdía en la oscuridad del desierto. 2 leguas más adelante, Aurelio logró detenerlo. Él mismo estaba quemado, con la cara ampollada y las manos ensangrentadas de apretar las riendas calientes. Se bajó como pudo y, con su manta empapada en el agua de su cantimplora, empezó a apagar las brasas que todavía consumían el pelaje del animal. El Cenizo estaba en pie, pero sus ojos, compadre, el ojo que le quedaba sano brillaba con una luz que no era de este mundo. El animal temblaba, el humo salía de sus costados, pero no se caía. «Lo hiciste, Cenizo, lo hiciste, hermano», lloraba Aurelio, abrazado al cuello que ya no tenía pelo, solo piel viva y caliente. Llegaron a San Juan de las Piedras justo cuando el primer rayo de sol hería el horizonte. Aurelio entregó el despacho. El pueblo se levantó en armas. Los rebeldes se posicionaron en los cerros y cuando los federales llegaron, fueron ellos los que cayeron en la trampa. San Juan se salvó del degüello, compadre. La masacre se evitó. ¿Y el Cenizo? Escuche bien esto. Cuando terminó la batalla, los médicos del ejército revolucionario se acercaron al animal. El caballo estaba ciego de ambos ojos ahora. El calor le había cocinado las retinas. Tenía el cuerpo cubierto de costras negras y no podía mover las orejas porque el fuego se las había reducido a muñones de cartílago. Estaba acabado, compadre. Cualquier otro hombre lo habría sacrificado ahí mismo, en nombre de la compasión. Pero Aurelio Espinoza se plantó frente a él con su carabina en la mano y dijo: «El que le ponga un dedo encima a este animal para hacerle daño, se las ve conmigo. El Cenizo ya se ganó su lugar en el cielo,
pero mientras yo viva, su lugar en la tierra va a ser el mejor que pueda darle. Y así fue. El cenizo no volvió a cargar un hombre, ni a arrastrar un carro, ni a conocer el rigor del freno. Aurelio se lo llevó a un rancho pequeño que le dieron por sus servicios en la guerra. Dicen los que pasaban por ahí, allá por los rumbos de Fresnillo, que se veía a un viejo con la cara marcada por las quemaduras, llevando de la rienda a un caballo gris, casi blanco de tantas cicatrices. Un animal que caminaba con la cabeza alta a pesar de su ceguera. Aurelio le hablaba como si fuera un hermano, le contaba sus penas, y el caballo, con sus orejas mochas, parecía entender cada palabra. Esa es la historia, compadre. Por eso le digo que no se deje engañar por las apariencias. A veces, la grandeza no está en la sangre azul de los pedigrís, ni en la belleza de las crines peinadas. A veces, la grandeza es una chispa que duerme bajo el pellejo de los olvidados, esperando el momento de convertirse en incendio. ¿Qué me dice usted, compadre? ¿Ha visto alguna vez una lealtad que cruce las llamas? ¿Ha sentido que el ser más humilde a su lado es el que le salva el pellejo cuando las papas queman? Cuénteme aquí abajo, no se quede con el nudo en la garganta. Escriba su historia. Déjenos saber que todavía hay hombres que valoran a sus animales más que al oro. Póngale su like a esta crónica de El Cenizo, para que su sacrificio no se pierda entre el polvo de los caminos. Y suscríbase, compadre, suscríbase a este canal de Caballón Cronista, porque aquí no contamos cuentos, rescatamos verdades. Mire a su alrededor. Si tiene un animal a su lado, mire sus ojos. Tal vez ahí, en esa mirada silenciosa, se esconde un héroe que solo está esperando el puente encendido para demostrarle de qué está hecho. No deje que esa memoria se convierta en ceniza fría. Mantenga el fuego prendido, que todavía hay muchas leguas que recorrer y muchas historias que rescatar de la oscuridad de la noche. Dicho esto, compadre, podemos seguir el camino, pero con el corazón un poco más ancho. Porque hoy hemos recordado que en 1914, en las tierras de Zacatecas, un caballo ciego y viejo le enseñó al fuego lo que es la verdadera valentía. Y eso no se olvida ni con 100 años de olvido. ¿Estamos, compadre? Estamos. Acomódese de nuevo, compadre, que el fuego apenas está agarrando fuerza, y la noche es larga cuando se trata de desenterrar los recuerdos que el tiempo ha querido sepultar bajo el salitre. Arrimé su jarro, que esta parte de la historia tiene el sabor amargo de la tierra seca y el aroma punzante del sudor de las bestias que no conocen el descanso. Vamos a platicar de cómo llegó aquel animal a las filas de la insurgencia, porque las cosas grandes, compadre, casi siempre empiezan con un trato humilde, de esos que los generales de escritorio ni se dignan a mirar. Corría un mediodía de esos en los que el sol no tiene clemencia, allá por los rumbos de una encrucijada olvidada donde los caminos a duras penas se distinguen entre el polvo y los matorrales. Don Tinto, un viejo que ya traía el mapa de la revolución tatuado en las arrugas de su cara y la espalda doblada de tanto cargar ausencias, estaba sentado a la sombra de un huizache raquítico. Don Tinto no era hombre de grandes discursos ni de espadas relucientes. Era un rebelde de los de a pie, de los que saben que la guerra se gana más con paciencia y con frijolitos que con gritos de gloria. En eso se divisó a lo lejos una polvareda. Era un comerciante de paso, un mercader de esos que andaban como sombras entre los bandos, vendiendo desde hilos hasta esperanzas, siempre cuidando que la bala no los alcanzara antes que el dinero. Traía una mula flaca y amarrado a la parte trasera del carromato venía un jamelgo que daba lástima nada más de verlo. Era un animal desgarbado, de un color grisáceo, cenizo, como si lo hubieran sacado de un fogón apagado. Tenía el lomo hundido, el anca caída, de esas que en el campo llamamos cuadriles descuadrados, y la cabeza siempre gacha, como si estuviera pidiéndole perdón a la tierra por pisarla. El mercader, un hombre de ojos astutos y manos rapaces,
Quería deshacerse de él antes de que el animal entregara el alma en medio del desierto. «¿Qué me da por este cuaco, viejo?», preguntó el mercader, escupiendo un rastro de tabaco. «Está fuerte, no más que le falta un poco de pasto». Don Tinto se levantó despacio, estirando los huesos que le tronaban como madera vieja. Se acercó al animal. El caballo ni siquiera levantó la oreja. Se quedó ahí, macilento, con los párpados pesados y el aliento corto. Cualquiera con 2 dedos de frente hubiera visto un desperdicio de alfalfa, pero Tinto, que conocía el valor de lo que otros desechan, vio algo más. Vio una resistencia callada, una de esas voluntades que no se quiebran porque ya no tienen nada más que perder. Don Tinto no traía oro, compadre. En aquellos años, el oro era un sueño de los que mandaban. Lo que Tinto traía en su morral de lona era algo mucho más valioso en las entrañas de la guerra. Un costal de sal de grano. Sal blanca, gruesa, de esa que conserva la carne y le da fuerza al hombre cuando el sudor le ha robado el aliento. En la Revolución, compadre, un hombre podía morir por un trago de agua, pero mataba por un puño de sal. «Le doy este costal de sal», dijo Tinto, poniendo la bolsa pesada sobre el fuste de su montura vieja. «Ni un grano más, ni un grano menos». El mercader lo miró como si Tinto estuviera loco, pero luego miró la sal, blanca y pura, y aceptó el trato antes de que el viejo se arrepintiera. Así fue como el cenizo cambió de dueño por el precio de la sal. Un animal que no valía una bala, entregado por el condimento de la vida. Cuando Tinto llegó al campamento llevando de la rienda aquel espectro ceniciento, las carcajadas no se hicieron esperar. Los soldados jóvenes, esos que todavía creían que la revolución era un desfile de modas, se acercaron montando sus caballos de estampa. Traían unos arizpes y unos andaluces que brillaban como si los hubieran pulido con seda, animales de cuello arqueado y patas de bailador, que piafaban con arrogancia, levantando el polvo con desprecio. «Miren nomás qué refuerzo trae Don Tinto», gritó un capitán de 18 años, luciendo unos bigotes que apenas le asomaban y una montura con herrajes de plata que le habían quitado a algún hacendado. «¿Qué es eso, viejo? ¿Un caballo o una estatua de polvo? Si le sopla el viento se nos desmorona». Los otros soldados soltaron la risa, haciendo caracolear a sus bestias finas alrededor de Tinto y su nuevo compañero. El cenizo ni se inmutó. Seguía con la cabeza baja, las orejas caídas y ese paso desigual que parecía que en cualquier momento se iba a desarmar. «¿Para qué quieres ese Pepe, Tinto?», le preguntó otro, un muchacho que apenas sabía lo que era un combate de verdad. «Ese cuaco no aguanta ni la carga de una canana. Te estafaron, viejo. Te dieron sombra por sal». Don Tinto no se enojó. Se quedó ahí, acariciando el cuello áspero del cenizo, sintiendo el calor de la piel que estaba curtida por el sol y el castigo. Miró a los muchachos y luego miró a su caballo. «La sal le da sabor a la vida, muchachos», respondió Tinto con esa voz pausada que tienen los que ya no tienen prisa por llegar a ningún lado. «Pero este caballo conoce el sabor de la tierra. Y en esta guerra, el que no sabe a qué sabe el polvo, no sabe a dónde va. El cenizo y yo somos del mismo campo, de la misma estirpe de los olvidados. Ustedes cuiden sus lujos, nosotros cuidaremos el camino». Desde ese día, compadre, Don Tinto y el cenizo se convirtieron en la sombra del regimiento. Siempre los veías al final de la columna, donde el polvo de los que van adelante se vuelve una nube espesa que te llena los pulmones y te nubla la vista. Mientras los oficiales cabalgaban al frente, buscando la gloria y el flash de las cámaras de los periodistas gringos, Tinto y su cuaco cenizo cargaban con lo que nadie más quería llevar. El cenizo no llevaba generales ni banderas. Llevaba cajas de madera llenas de cartuchos de 7 milímetros, pesadas como el remordimiento. Llevaba mantas viejas, manchadas de sangre y de tiempo,
que servían para tapar a los heridos o para envolver a los muertos antes de dejarlos en la fosa. Llevaba las ollas de peltre, los restos de la impedimenta, los harapos que ya no tenían dueño. Era un animal silencioso, casi invisible. A veces, en las noches de marcha, el cenizo se mimetizaba de tal forma con la oscuridad y el gris del desierto que parecía que Don Tinto flotaba sobre la tierra. No relinchaba, no se quejaba, no buscaba el pesebre con desesperación. Comía lo que encontraba: matorrales secos, puntas de maguey, raíces que Tinto desenterraba con su cuchillo. Bebía el agua salobre de los charcos donde los caballos finos se negaban a mojar el belfo. Los jóvenes soldados lo usaban de referencia para sus burlas. «Ahí viene el polvo», decían cuando veían aparecer la silueta desgarbada al final de la línea. Pero Tinto no decía nada. Él sabía algo que los demás ignoraban. Sabía que los caballos de estampa son los primeros en quebrarse cuando el hambre aprieta y el frío de la sierra te muerde los huesos. Los caballos finos tienen orgullo, pero el cenizo tenía algo más hondo. Tenía resignación. Y la resignación, compadre, es la armadura más fuerte que existe. A veces, Tinto le hablaba al oído mientras caminaban. Le contaba de su pueblo, de la tierra que le habían quitado, de los hijos que se le habían muerto en otras levas. El caballo movía una oreja, apenas 1 milímetro, reconociendo la voz del viejo. No era una relación de amo y bestia, no señor. Era una sociedad de sombras. «Tú y yo, cenizo», le decía Tinto, mientras le ajustaba la cincha gastada. «Somos los que cargamos la voz de la revolución, aunque no tengamos garganta para gritar. Tú llevas las balas que ellos disparan, y yo llevo los trapos que les limpian las heridas. No nos van a poner en los corridos, hermano, porque somos muy feos para la música. Pero sin tu lomo chueco, estos valientes no tendrían con qué matar». El caballo bajaba más la cabeza, como si aceptara su destino con una humildad que daba miedo. Era la viva imagen de la revolución de abajo, compadre, no la de las cargas de caballería espectaculares, sino la de la marcha lenta, la del hambre constante, la de la lealtad que no espera recompensa. Un día, el regimiento tuvo que cruzar un arenal desolado allá por Mapimí. Era una jornada de esas que rompen el espíritu. El calor era un mazo que te golpeaba la nuca. Los caballos famosos, los de pedigrí, empezaron a flaquear. El semental del capitán, un alazán que costaba lo que 10 ranchos, se fue al suelo con los belfos llenos de espuma blanca. Tuvieron que dejarlo ahí, porque un caballo de lujo que no puede caminar es solo un estorbo para la marcha. El capitán lloró, pero tuvo que seguir a pie, arrastrando sus espuelas de plata por la arena. Y allá atrás, al final de la fila, venía el cenizo. Con su paso de viejo, con su anca caída, cargando las cajas de municiones que ahora pesaban el doble porque el hambre también pesa. Don Tinto venía a pie, llevando al animal de la rienda para no cansarle el lomo más de la cuenta. Cuando pasaron junto al capitán, que estaba sentado en una piedra lamentando su suerte, Tinto no se burló. Solo se detuvo un momento, le ofreció un trago de agua de su cantimplora y siguió su camino. El capitán miró al cenizo, miró aquel pelaje lleno de polvo, aquellas patas delgadas que parecían de madera vieja, y por primera vez no vio una cliacha, como dirían por allá en otros mundos. Vio un milagro de voluntad. El caballo no era hermoso, no era rápido, no era imponente, era simplemente imparable. Era como el tiempo, compadre, lento, gris y persistente. «¿Cómo lo hace, Tinto?», preguntó el capitán con la voz rota por el salitre. «Mi caballo era el mejor de la división y se me murió en 3 leguas. Ese tuyo parece que camina en el aire». Tinto se detuvo un segundo y miró al cenizo, que aprovechó para cerrar los ojos y descansar en pie. «Es que mi caballo no está intentando llegar a la gloria, capitán», respondió el viejo con una sonrisa triste. «Mi caballo nomás está intentando dar el siguiente paso.
y el que se enfoca en el paso y no en la meta, llega más lejos que el que vuela. Además, acuérdese de lo que le dije. Este animal sabe a qué sabe la tierra. Y la tierra nunca te traiciona si sabes respetarla. Siguieron caminando, compadre. El cenizo y Tinto, la sal y el polvo. Dos seres que nadie recordaría en los partes de guerra, pero que eran los que mantenían vivo el fuego de la marcha. El caballo era la sombra de la revolución, sí, pero una sombra que tenía peso, que tenía fuerza y que, sobre todo, tenía una lealtad que no se compraba con alfalfa, sino con el respeto mutuo de los que han sido olvidados por el mundo. Así pasaron los meses, entre marchas y contramarchas. El cenizo se volvió una constante. Ya nadie se reía de él. Ahora, cuando la columna se detenía y los soldados buscaban municiones, buscaban la silueta gris del cenizo. Sabían que sin importar qué tan duro hubiera sido el camino, sin importar cuántos caballos finos hubieran caído, el cenizo siempre llegaría. Tarde, tal vez, con el lomo más hundido y la cabeza más gacha, pero llegaría. Porque el cenizo no era un caballo de guerra, compadre, era un caballo de supervivencia. Y en México, en 1914, la supervivencia era la victoria más grande que un hombre o un animal podían reclamar. Dígame usted, compadre, ¿no es cierto que a veces despreciamos lo que no brilla, sin saber que es precisamente eso, lo opaco, lo que aguanta el peso del mundo? ¿No ha sentido usted que su propia vida es un poco como el cenizo, cargando cajas de balas y mantas viejas, mientras otros se llevan los aplausos? No se me agüite, que aquí estamos para darle su lugar a los que no tienen voz. Póngale otro poco de leña al fuego, que todavía falta contar cómo fue que este pedazo de polvo se convirtió en un incendio que ni el agua del río pudo apagar. Porque la verdadera historia del cenizo apenas estaba empezando a escribirse, y el precio de la sal se iba a pagar con una moneda que nadie en aquel regimiento esperaba ver. ¿Me sigue, compadre? Porque lo que viene es lo que hace que los hombres grandes se quiten el sombrero. Arrímese un poco más, compadre, que esta parte de la historia se cuenta con la voz baja y el alma apretada, porque vamos a hablar de la traición. Y la traición, usted lo sabe bien, es un veneno que no se purga con nada, un alacrán que se esconde bajo la piedra de la confianza y espera el momento en que uno baja la guardia para clavar el aguijón. Mire esas brasas, cómo se retuercen. Así de negro se pone el corazón de un hombre cuando el brillo del oro le nubla la decencia y el miedo le pudre la lealtad. Estábamos en el Cañón de las Ánimas, un tajo profundo en la sierra zacatecana donde las paredes de piedra parecen querer juntarse arriba para robarle el cielo a los que caminan por el fondo. Un lugar de eco y de sombras, compadre, donde el viento silba como si estuviera llamando a los muertos. El regimiento de Don Tinto se había refugiado ahí, buscando un respiro después de 3 días de marcha forzada. Estaban cansados, con las cananas casi vacías y el hambre royéndoles las tripas, pero se sentían seguros. Nadie, pensaban, conocía esa entrada secreta entre los peñascos. Pero el diablo, compadre, siempre encuentra una grieta por donde meterse. Y esta vez, el diablo vestía uniforme de teniente y hablaba con palabras de seda. El teniente Peralta, un muchacho de manos finas y botas que siempre brillaban a pesar del lodo, un joven que Don Tinto había recogido y al que le había enseñado a distinguir el rastro de la tropa. Peralta era ambicioso, de esos que confunden la inteligencia con la astucia y la valentía con la conveniencia. Mientras los demás dormían envueltos en sus sarapes, Peralta soñaba con galones de capitán en el ejército federal y con una bolsa de monedas de oro de ley que le permitiera dejar atrás la mugre de la revolución. Peralta se escapó en la oscuridad, aprovechando que el cambio de guardia se demoró unos minutos. Corrió como el cobarde que era hasta el campamento de los federales que acechaban en la llanura. Por una promesa de perdón y un puño de monedas, les entregó el mapa, la ubicación exacta y el número de fusiles. Vendió la sangre de sus hermanos, compadre,
por el precio de una noche de comodidad. Al alba, el Cañón de las Ánimas se convirtió en una ratonera. Los federales no entraron por el fondo. Se posicionaron arriba, en las crestas, como buitres esperando el festín. Don Tinto despertó con el sonido de un Mauser que retumbó en las paredes de piedra. Un disparo que le quitó la vida al centinela antes de que pudiera dar la alarma. Luego fue un infierno de plomo. Las balas llovían de todas partes, rebotando en las rocas, levantando astillas de piedra que herían tanto como el metal. «¡Nos tienen en el corral, Tinto!», gritó un sargento mientras intentaba poner a cubierto a los heridos. «¡Arriba tienen las ametralladoras, no nos dejan ni levantar la cabeza!». El pánico, ese animal frío que se mete en el estómago, empezó a cundir. Don Tinto miró a su alrededor. Estaban atrapados en un embudo de muerte. La única salida era un paso estrecho al norte que llevaba hacia la planicie donde estaba el grueso del ejército villista. Pero para llegar ahí, había que cruzar el desfiladero de los mezquites. Y ahí fue donde los federales terminaron de sellar el destino del grupo. Habían amontonado ramas secas, troncos y maleza empapada en queroseno por todo el paso. Antes de que los rebeldes pudieran moverse, una antorcha cayó desde lo alto. En un parpadeo, el desfiladero se convirtió en una boca de fuego. El incendio rugía con una furia hambrienta, alimentado por el viento que corría por el cañón como un fuelle. No era una fogata, compadre, era una muralla de llamas de 10 metros de alto, un muro de oro y rojo que te cocía los pulmones antes de que pudieras acercarte. Los federales se reían desde arriba. Sabían que nadie podía cruzar ese infierno. El que se quedaba, moría por el plomo. El que corría, moría en las brasas. Fue entonces cuando el teniente Peralta, que había regresado con los federales para ver su obra, apareció en lo alto de la cresta montando a su sultán. Sultán era un alazán tostado de pura sangre, un caballo de esos que parecen hechos de seda y orgullo, con una crin que flotaba como el humo. Peralta, en un arranque de locura o quizás queriendo demostrar que era un héroe para sus nuevos amos, espoleó a su bestia. Pensó que con la velocidad de su caballo de pedigrí podría saltar a través de las llamas antes de que el calor lo detuviera. Vimos la estampa desde abajo, compadre. El sultán volaba por el camino, una visión de elegancia en medio del desastre. Pero cuando el caballo sintió el aliento del fuego, cuando vio ese muro de llamas devorando el aire, el instinto de la sangre azul lo traicionó. Sultán no tenía la malicia de la tierra, tenía la fragilidad de la nobleza. A escasos metros del incendio, el alazán se encabritó de terror. Soltó un relincho que sonó a cristal rompiéndose, y en un movimiento desesperado por huir de la fragua, resbaló en las piedras sueltas. Peralta perdió el equilibrio. El caballo, ciego de pánico, se lanzó en una dirección que no era la suya, y jinete y bestia cayeron directamente en el corazón de la hoguera. Escuchamos un grito, compadre. Un solo grito, que se perdió entre el crepitar de la madera quemada. Sultán y Peralta desaparecieron en el fuego. La arrogancia y la traición se hicieron ceniza en un segundo. El silencio que siguió fue más pesado que el tiroteo. Los rebeldes miraban el fuego con la mirada de los condenados. No había salida. Don Tinto, que estaba agazapado tras una roca, miró al final de la fila. Ahí estaba el cenizo. El caballo tenía la cabeza gacha, como siempre, protegiendo su único ojo sano del humo que ya empezaba a llenar el cañón. No se veía asustado, compadre. Se veía preparado. Como si toda su vida de cargar mantas de muertos y cajas de balas lo hubiera estado entrenando para este momento exacto. Don Tinto se levantó. Caminó entre los disparos que todavía buscaban carne, ignorando el silbido del plomo. Llegó hasta su cuaco gris y le puso la mano en el belfo. El cenizo no se movió. El caballo sentía el calor que ya le estaba chamuscando los pelos de las orejas, pero se quedó firme, como una piedra que ha aguantado 1000 inviernos. «Sé lo que estás pensando, viejo», susurró Tinto,
mientras le ajustaba la cincha con una fuerza que le hizo crujir los huesos al animal. «Todos dicen que eres un pedazo de polvo, que no vales ni la sal que me costaste, pero tú y yo sabemos que el fuego no puede quemar lo que ya es ceniza». Tinto montó. Fue un movimiento lento, casi solemne. Los soldados jóvenes, los que antes se burlaban del penco, lo miraron con ojos de espanto. Para ellos, lo que el viejo iba a hacer no era un acto de valentía. Era el suicidio de un hombre al que el dolor le había quitado el juicio. «Tinto, no sea jor», gritó un soldado, con la cara manchada de pólvora. «Si el sultán se hizo humo, ese pobre animal no va a durar ni un suspiro. ¡Vuelva aquí!». Don Tinto no volteó. Se acomodó el sombrero, se envolvió la cara con un trapo húmedo y acarició el cuello del cenizo. Sintió el latido del caballo, lento, pesado, rítmico. El cenizo no estaba agitado. Aquel animal no tenía la sangre caliente de los corredores, tenía la sangre espesa y fría de los sobrevivientes. «Escúchame bien, cenizo», le habló Tinto al oído, con una voz que tenía el sabor del hierro. «Hoy no vamos a correr por nosotros. Vamos a correr por los que se quedan aquí. Tú eres gris como el humo, así que vuélvete humo. No mires las llamas, viejo. Mira el camino que está debajo. La tierra sigue ahí, aunque esté ardiendo. Tú sabes dónde pisar». Los federales, desde arriba, dejaron de disparar. Se asomaron por las crestas para ver el espectáculo. Era una burla de la vida. Un viejo flaco en una mula gris, porque así lo veían ellos desde su altura, enfrentando una pared de fuego que estaba fundiendo la arena del suelo. Parecía un chiste mal contado. Don Tinto picó espuelas. No fue un arranque explosivo. El cenizo empezó un trote largo, ese paso de arriero que parece que no avanza, pero que nunca se detiene. El calor empezó a golpearles el cuerpo como si fueran martillazos de un gigante. El aire era puro humo negro, una costra que se te pegaba a la garganta. Pero el cenizo seguía. Compadre, la vista era algo que se queda grabado en la retina para siempre. El caballo gris avanzaba hacia el muro de fuego. Cada paso era una victoria sobre el miedo. El animal cerró el ojo, confiando en el peso de Tinto sobre su lomo y en la memoria de sus patas. Tinto cerró los suyos, entregándole las riendas a la bestia. Cuando llegaron a la orilla del incendio, el mundo se volvió blanco. El ruido era un rugido de 1000 demonios gritando al mismo tiempo. El calor era tan fuerte que el sudor se evaporaba antes de salir de los poros. Los soldados en el cañón contuvieron el aliento. Vieron cómo la silueta gris, pequeña y desvencijada, se hundía en el resplandor naranja. «¡Ahí van!», gritó alguien, pero su voz se la tragó el incendio. En ese momento, compadre, en la mente de Don Tinto solo había un pensamiento: la sal. Recordó el sabor de la sal que había dado por el caballo. Recordó que la sal no arde, la sal aguanta. Y recordó que el cenizo no era un caballo de lujo para exhibiciones. Era un animal forjado en la carencia, hecho de los restos de lo que el mundo desprecia. El cenizo sintió el fuego lamiéndole las patas. Sintió cómo el pelo de sus costados empezaba a humear. Pero el animal no se detuvo. Sus cascos buscaban la piedra sólida debajo de las brasas. Caminaba por el fuego como quien camina por un potrero conocido. No era magia, compadre. Era una voluntad tan vieja como la misma tierra. Una determinación que no entendía de dolor, solo de destino. El caballo era una sombra moviéndose dentro de una fragua. Los federales desde arriba empezaron a gritar, pero ya no de burla, sino de un pavor sagrado. Estaban viendo a un animal de ceniza cruzar el fuego. ¿Sabe qué es lo que más duele de la traición, compadre? Que el traidor nunca espera que el humilde lo supere. Peralta murió en su caballo fino, porque su caballo fino tenía miedo de perder su belleza. El cenizo cruzó porque no tenía nada que perder,
excepto la vida de su jinete. Don Tinto sentía el calor quemándole las botas, sentía que su barba empezaba a oler a quemado, pero entonces sintió un cambio en el aire. El rugido del fuego empezó a quedar atrás. El aire, aunque caliente, ya no tenía ese sabor a queroseno. El cenizo dio un paso, luego otro, y de repente salieron al otro lado. Estaban en la planicie. El aire fresco de la mañana les pegó en la cara como una bendición. Tinto abrió los ojos. Estaban vivos. Pero el cenizo, compadre, el cenizo era una imagen que haría llorar a las piedras. El caballo estaba cubierto de hollín, con manchas de quemaduras en los flancos y el pelo del rabo reducido a nada. Pero ahí estaba, de pie, con su paso de viejo, mirando hacia el horizonte donde se divisaba el polvo de las tropas villistas. Habían cruzado el infierno, compadre. Lo que el sultán de pura sangre no pudo hacer con toda su estampa, lo hizo el penco, que costó un costal de sal. Don Tinto se inclinó sobre el cuello del animal. Estaba caliente al tacto, como si tuviera fiebre de volcán. «Falta poco, viejo», le susurró Tinto, con la voz que era un hilo de humo. «Falta poco para que el mundo sepa quién eres». El cenizo no contestó con un relincho, solo exhaló un suspiro largo, una nube de vapor que parecía llevarse con ella todo el fuego que el animal había tragado. Y así, paso a paso, cojeando un poco más pero sin detenerse, el caballo de polvo se dirigió hacia la salvación, llevando en su lomo la última esperanza de un regimiento traicionado. Dígame usted, compadre, ¿qué vale más en esta vida? ¿La estampa que se quiebra ante la primera brasa? ¿O la fe del que camina entre las llamas porque sabe que su deber es llegar al otro lado? No se me quede callado, que la noche tiene oídos, y estas historias son las que mantienen el fuego encendido en el pecho de los hombres. Tómese un trago, que lo que viene es lo que hizo que Pancho Villa se quitara el sombrero frente a un animal que no tenía pedigrí, pero que tenía más alma que toda una caballería federal. ¿Está listo para el final? Porque el cenizo todavía tenía una última lección que dar antes de volverse leyenda. Fíjese bien en el color de esas brasas, compadre, y dígame si no ve ahí mismo el reflejo de lo que fue aquel día en el Cañón de las Ánimas. Porque lo que le voy a contar ahora no lo aguantan los corazones de cristal, ni las mentes que solo creen en lo que ven los ojos de carne. Hay momentos en que el mundo se detiene, compadre, momentos en que el tiempo se dobla como un fierro viejo al fuego, y la realidad se vuelve otra cosa, algo más hondo, algo que solo se entiende cuando se tiene la muerte respirándole a uno en la nuca. Estábamos en ese punto, donde la esperanza ya no era más que un trapo viejo y roto. El fuego en el desfiladero no era una lumbre cualquiera, era un rugido del mismo infierno, una muralla de llamas que se alimentaba del viento de la sierra y de la mala leche de los federales. El aire arriba de nosotros estaba tan caliente que los pájaros caían muertos del cielo, y el humo era una mano negra que nos apretaba la garganta. Atrás los federales seguían soltando plomo, pero ya ni siquiera apuntaban con cuidado. Sabían que éramos suyos, que estábamos en el corral de la desesperación. Fue entonces cuando Don Tinto se acercó al cenizo. Todos mirábamos, compadre, pero era un mirar de sombras, de hombres que ya se sienten difuntos. Vimos cómo el viejo le hablaba al caballo, cómo le ponía la mano en esa frente color ceniza. Y ocurrió algo que los que estuvimos ahí juramos por la memoria de nuestras madres. El caballo, ese animal que toda la vida le había tenido miedo a su propia sombra, que brincaba si una lagartija se movía en el matorral, de repente se quedó más quieto que una tumba. Se hizo un silencio, compadre, un silencio que no venía de afuera, sino de adentro de la bestia. Parecía que el cenizo estaba absorbiendo todo el ruido del mundo, toda la furia del incendio, todo el miedo de nosotros. El caballo levantó la cabeza, y su único ojo sano ya no buscaba dónde esconderse.
Miraba fijo al corazón de las llamas con una claridad que daba espanto. No era valor, compadre. El valor es para los que tienen algo que ganar. Lo del cenizo era otra cosa. Era una aceptación. Un saber que él era polvo y que al polvo no se le puede hacer nada. Don Tinto le picó las costillas. No fue un golpe de odio. Fue un aviso de hermanos. Y el cenizo no arrancó con ese galope nervioso de los caballos de carrera. No, señor. El cenizo arremetió contra la muerte con un trote pesado, seguro, como si estuviera cargando con todo el peso de la revolución en su lomo hundido. Sus cascos golpeaban la piedra, y el sonido no era de herraduras, compadre. Sonaba a mazo de minero, a golpe de quien está abriendo un socavón en la eternidad. «¡Tinto, regrese por los clavos de Cristo!», gritó alguien desde las rocas, pero la voz se perdió en el estruendo de las vigas que se caían. Los federales, arriba en las crestas, se quedaron mudos. Sus fusiles se enfriaron por un momento. No podían creer lo que veían sus ojos de hombres de orden. Allá abajo, un caballo gris, desvencijado y cubierto de hollín, se lanzaba de frente contra una pared de fuego de 10 metros de alto. Los soldados del gobierno, acostumbrados a la lógica de la artillería y a los reglamentos de caballería, no entendían. ¿Cómo iba un penco de desecho a desafiar la física del incendio? Pero el cenizo no estaba corriendo por ese camino, compadre. El cenizo estaba corriendo por los túneles de su memoria. Escuche bien lo que le digo. Ese caballo no nació en un potrero de alfalfa bajo el sol de la tarde. El cenizo nació en la oscuridad de las minas de Zacatecas, allá donde la tierra bosteza calor y el aire es un veneno de azufre. Sus abuelos y sus padres habían muerto arrastrando malacates en las entrañas de la montaña, donde la luz es un lujo que no existe, y el calor te cocina el alma día con día. Ese cuaco ya conocía el infierno mucho antes de que los hombres le pusieran un nombre. Sus patas recordaban el tacto de la piedra hirviente de las galerías profundas. Su pecho sabía lo que era respirar el fuego de las calderas. Por eso, compadre, cuando entró en el incendio, el cenizo no se asustó. Para él, ese desfiladero ardiendo no era más que otro túnel de la mina, otra galería oscura donde había que entregar la carga. Las llamas le lamían los flancos, le quemaban el poco pelo que le quedaba, le asaban la piel hasta dejarla en carne viva. Pero el animal no se detuvo, no se encabritó, no intentó huir hacia los lados. «Sigue, viejo, sigue, que somos polvo», le gritaba don Tinto, envuelto en su zarape mojado que ya empezaba a echar humo. Las balas de los federales empezaron a caer otra vez. Los soldados, recuperados del asombro, querían detener ese milagro a punta de plomo. Las balas zumbaban como avispas metálicas, atravesando el humo, buscando el corazón del viejo o del caballo. Sentimos el impacto de los proyectiles en el aire, pero el cenizo no se inmutaba. Era una masa de voluntad gris atravesando un mar de fuego naranja. Lo vimos entrar de lleno en el corazón de la hoguera. Por un segundo, compadre, juro por Dios que la silueta del caballo y el jinete se fundieron con las llamas. Ya no eran carne y hueso, eran una sombra negra moviéndose en un mundo de luz violenta. Los ojos nos ardían de tanto mirar, el corazón se nos quería salir del pecho. El calor era tan fuerte que las piedras del cañón empezaban a tronar como disparos de cañón. Y entonces ocurrió el triunfo del polvo, compadre, porque, como decía don Tinto, la sal no arde, y el polvo ya está quemado por el sol del desierto. El cenizo rompió el círculo de fuego, salió por el otro lado del desfiladero como una tea encendida, con la crin convertida en una línea de brasas y el lomo echando vapores de sangre y sudor. Pero no se cayó. Sus patas, benditas patas de minero, seguían encontrando apoyo en la tierra firme de la planicie. Los federales que custodiaban la salida del desfiladero corrieron despavoridos. No vieron a un caballo, vieron a la misma revolución encarnada en un espectro de fuego. Gritaban que era el diablo, que era un ánima en pena,
que era el fin del mundo. Soltaron los fierros y se dispersaron por el monte, dejando el camino libre. Don Tinto, con la ropa chamuscada y la piel de la cara roja como un carbón prendido, no soltaba las riendas. El cenizo lo llevó a través de la llanura, devorando las leguas con un paso que ya no era de este mundo. Llegaron al campamento de los nuestros, donde las tropas de la División del Norte estaban ensillando. Cuando vieron aparecer a esa aparición gris y humeante, los centinelas se cuadraron, con el miedo pintado en la cara. «¡Den la alarma!», alcanzó a gritar Tinto antes de caerse de la silla. «Tienen a la gente atrapada en el Cañón de las Ánimas. La traición de Peralta nos puso el lazo al cuello». La noticia corrió como el rayo. En minutos, la caballería villista estaba volando hacia el cañón. Pero fíjese bien en lo que le digo, compadre, porque aquí es donde se ve la grandeza de lo que no brilla. El cenizo no se echó a morir en cuanto llegó. No, señor. El animal se quedó en pie, con las patas temblando y el cuerpo cubierto de llagas que daban horror ver. Sus pulmones silbaban como una locomotora vieja y de sus ojos salían lágrimas que se evaporaban antes de rodar. Se quedó ahí, mirando hacia el camino por donde venían los rescatados. Vio pasar al primer grupo de soldados que lograban salir por el boquete que él había abierto. Vio pasar a los heridos. Vio pasar a las soldaderas con los niños en brazos. Don Tinto, que ya estaba en el suelo siendo atendido por las mujeres, no le quitaba la vista de encima. «Aguanta, mi cenizo, aguanta, hermano», le decía el viejo estirando la mano hacia él. El caballo esperó. Pasó 1 hora. Pasaron 2. El sol ya estaba alto y el incendio en el cañón empezaba a ceder, dejando solo una herida negra en la sierra. Y solo cuando el último de los hombres de Don Tinto cruzó la línea de centinelas, solo cuando el sargento le avisó al viejo que ya no quedaba nadie en la ratonera, el cenizo hizo un movimiento. Relinchó. Pero no fue un relincho de dolor, compadre. Fue un sonido largo, profundo. Un grito de victoria que se escuchó en toda la planicie. Un sonido que parecía decir: «Ya cumplí con la sal». En cuanto el eco del relincho se apagó, las patas del cenizo se doblaron. Cayó suavemente, sin estrépito, como se asienta el polvo después de una tormenta. Don Tinto se arrastró hasta él. Le puso la cabeza del caballo en su regazo, ignorando sus propias quemaduras. El animal ya no respiraba. Su corazón, ese motor de hierro y miseria, se había detenido en el instante exacto en que su deber terminó. Villa mismo llegó galopando poco después, se bajó de su caballo bayo y se acercó a donde estaba el viejo, llorando sobre el cadáver chamuscado del cenizo. El general miró al animal, vio las cajas de municiones que todavía llevaba amarradas al fuste de la silla, vio la carne quemada y las patas de minero desgastadas hasta el hueso. Se quitó el sombrero de ala ancha, compadre. Pancho Villa, el centauro del norte, se quedó en silencio frente a ese montón de piel y huesos grises. «Este animal», dijo Villa con esa voz de trueno que se volvía bajita cuando la emoción le ganaba. «Este animal hizo hoy más por la causa que 10 generales con sus medallas. Este no era un caballo, Tinto. Este era la tierra misma defendiendo a sus hijos. Dicen, compadre, y esto ya es lo que cuentan los que saben leer los vientos, que cuando enterraron al cenizo, no lo hicieron en una fosa cualquiera. Lo enterraron en lo alto de la cresta que domina el Cañón de las Ánimas, con la cara hacia el norte. Y dicen que Tinto puso sobre la tumba no una cruz, sino un costal de sal. Para que nunca le falte el sabor a su descanso, dijo el viejo, antes de volver a la guerra. Desde entonces, compadre, cada vez que hay un incendio en la sierra, o cuando el sol calienta tanto que las piedras parecen querer arder, los arrieros dicen que se ve una sombra gris cruzando el fuego. Dicen que es el cenizo, que sigue cuidando los caminos, recordándonos que la belleza no sirve de nada si se quiebra ante la llama. Y que el polvo, al final de cuentas,
es lo único que sobrevive a todo. Así que cuando vea a un cuaco viejo, gacho y polvoriento, no se ría, compadre. No le falte al respeto. Piense que bajo ese pellejo puede haber un alma de ceniza que ya cruzó el incendio por nosotros. Porque al final de la historia, todos vamos a volver al polvo, pero muy pocos habrán sabido caminar por el fuego, como lo hizo el cenizo aquel día en Zacatecas. ¿Qué le pareció, compadre? ¿Se le quitó el frío con el calor de esta crónica? No deje que se apague la lumbre, que mientras haya quien cuente y quien escuche, los héroes de cuatro patas seguirán galopando en nuestra memoria. Suscríbase, compadre, y comparta esta historia, que el cenizo se merece que su nombre vuele tan alto como el humo de aquel incendio. ¿Estamos, compadre? Estamos. Mire esas brasas, compadre, cómo se van poniendo blancas, cubiertas por esa fina capa de ceniza que parece nieve del desierto. Ya no queman con la furia de hace un rato, pero si usted mete la mano, sentirá que el calor sigue ahí, agazapado, vivo, como un secreto que no quiere morir. Así es la memoria de este país, compadre. Parece que se apaga, parece que el olvido se la traga, pero basta un soplido, una palabra bien dicha, para que el incendio regrese y nos queme el alma de puro orgullo. Ya terminamos de contar la hazaña. Ya le dije cómo aquel animal de sombra cruzó el muro de fuego. Pero ahora nos queda lo más pesado, lo que cala más hondo. El rastro que dejó el cenizo cuando ya no hubo más camino que galopar. El cenizo no sobrevivió a aquella jornada, compadre. No podía ser de otra manera. La carne tiene un límite, y el cuero, por muy curtido que esté, se rinde ante el beso del infierno. Cuando el último de los insurgentes cruzó la línea y se puso a salvo de los federales, el cuerpo de aquel cuaco gris ya no era más que una llaga viviente, un mapa de quemaduras y hollín que ningún ungüento podía sanar. Pero escuche bien, compadre, porque si usted va hoy a las sierras de Zacatecas, si usted se interna en esos cañones donde el viento todavía trae el eco de las ametralladoras, escuchará su nombre susurrado por las rocas. El nombre del cenizo no está en los libros de texto, ni lo verá tallado en los monumentos de bronce de la Ciudad de México, donde los generales de mármol montan caballos perfectos que nunca conocieron el hambre. Al cenizo lo nombran los que saben que la historia de verdad no se escribe con pluma de oro, sino con la sangre de los que no tenían nada. ¿Por qué seguimos hablando de él? ¿Por qué este nudo en la garganta al recordar a un animal que costó un puñado de sal? Porque el cenizo es la amarga verdad de nuestra tierra, compadre. Es la lección que el destino nos da cuando nos ponemos soberbios. Esta historia nos recuerda que cuando el mundo se está desmoronando, cuando los cielos se tiñen de sangre y la tierra bosteza fuego, no son los que brillan en los desfiles los que te salvan el pellejo. No son los que lucen uniformes planchados y espuelas de plata los que se meten al fango por ti. No, señor. En el momento de la verdad, el que te saca del pozo es el que tú considerabas basura bajo tus pies. El que siempre estuvo ahí, callado, gris como la neblina, aguantando el desprecio y el olvido sin soltar un relincho de queja. El triunfo de los débiles, compadre, tiene un sabor que los poderosos nunca entenderán. El cenizo conocía el aprecio de la vida mejor que cualquier general, porque él la había pagado cada segundo de su existencia, arrastrando cajas de balas por los pedregales o soportando el frío de la sierra envuelto en la nada. El que lo tiene todo cree que el mundo le debe la gloria, pero el que no tiene nada, como aquel caballo de polvo, sabe que cada paso es un regalo y que la lealtad no es una medalla, sino un contrato de sangre que se cumple hasta el último suspiro. Cantamos este corrido, compadre, no para celebrar una batalla, sino para no olvidar que dentro de cada uno de nosotros vive ese cuaco ceniciento. Todos tenemos un cenizo en el alma, esa parte de nosotros que nadie valora, la que el mundo llama fracaso o pobreza, pero que es la única capaz de atravesar cualquier incendio, cuando el propósito es justo y cuando hay alguien detrás, un don tinto
que cree en nosotros a pesar de nuestras cicatrices. El valor del cenizo no estaba en sus patas chuecas ni en su ojo nublado. Estaba en la fe de un viejo que vio un tesoro donde otros solo vieron despojos. Don Tinto nunca volvió a montar otro caballo después de aquel día. Dicen que se quedó con la silla quemada del cenizo y que a veces se le veía acariciando el cuero renegrido como si todavía pudiera sentir el calor del animal. El viejo se volvió más silencioso de lo que ya era. Se dio cuenta de la ironía más grande de la guerra. Él, un hombre que había luchado por tierras y por justicia, terminó debiéndole la vida a un ser que no pedía más que un poco de agua y un trato justo. A veces pienso, compadre, me dijo una vez un veterano que conoció a Tinto en sus últimos años, que el viejo Tinto se sentía avergonzado de haber sobrevivido, como si el sacrificio del cenizo fuera un peso demasiado grande para los hombros de un hombre solo. Pero luego se acordaba de los niños de San Juan de las Piedras, de las mujeres que no fueron degolladas gracias a que el mensaje llegó a tiempo, y entonces entendía que el cenizo no murió por él, sino por todos ellos. El caballo se volvió el padre de la libertad de ese pueblo, aunque nadie le pusiera una corona de flores. Acuérdese de esto, compadre, cuando sienta que el mundo lo ignora, cuando crea que su esfuerzo no vale porque usted no brilla como el oro de los escaparates. No busque la salvación en el brillo de la riqueza ni en las palabras de los que se creen amos del mundo. Busque el apoyo en los que han caminado con usted a través del polvo, en los que han probado la sal de sus lágrimas y el sudor de su cansancio. Busque a los que son como el cenizo, los que no tienen miedo de volverse humo, si con eso le abren a usted un camino de esperanza. La Revolución Mexicana se hizo así, compadre. No fue un asunto de ejércitos impecables. Fue un asunto de hombres de tierra y caballos de ceniza. Por cada general famoso que aparece en las fotografías de la época, hubo 1000 cenizos que se quedaron en los desfiladeros, que se desangraron en las trincheras o que se quemaron en los puentes, sin que nadie anotara su sacrificio. El corrido que cantamos hoy es para ellos, para los invisibles, para los que cargaron las balas pero nunca dispararon para llevarse la gloria. Usted mire este desierto zacatecano, mire cómo el sol se oculta y las sombras se alargan. En esa hora gris, cuando todo parece del mismo color, es cuando el espíritu del cenizo cabalga de nuevo. Lo escuchan los arrieros que se pierden en la noche. Dicen que un caballo gris les marca el paso cuando la vereda se borra. Lo sienten los que están a punto de rendirse, cuando una fuerza extraña, que viene de la misma tierra, les empuja los pies para dar un paso más. Es el legado de la cliacha, que fue más que un semental, de la sombra, que fue más luz que el incendio. Mire a su alrededor, compadre, en su familia, en sus amigos, en el perro que le cuida la puerta. Ahí están los cenizos. Valórelos mientras tienen aliento, porque el día que se vayan, el mundo se le va a volver mucho más frío y el camino mucho más pesado. No espere a que atraviesen el fuego por usted para reconocer su valor. Dele la sal hoy. Dele el agua hoy. Porque la lealtad es un fuego que necesita alimentarse cada día con respeto y con cariño. Esta crónica del cenizo se la cuento para que cuando usted escuche la música de un mariachi o la tambora de un corrido, no se quede solo en el ritmo. Busque la verdad que está debajo de los versos. Busque el dolor del que camina descalzo, la esperanza del que apuesta su último costal de sal por una causa perdida, y la grandeza del que se vuelve ceniza para que otros puedan ser lumbre. Zacatecas no olvida, compadre. Sus piedras tienen memoria de hierro y sus lienzos tienen garganta de historia. Mientras haya un mexicano que sepa lo que es el sabor de la tierra, el nombre del cenizo seguirá cabalgando. Porque nosotros somos un pueblo de sobrevivientes, un pueblo hecho de polvo que se niega a arder, un pueblo que sabe que al final de la jornada, lo único que queda es la lealtad que demostramos cuando todo lo demás se estaba quemando. ¿Qué me dice, compadre? ¿Le quedó clara la lección del cenizo? Espero que sí, porque mañana,
Cuando el sol salga y tengamos que volver al surco o al camino, usted y yo tendremos que ser un poco como ese caballo gris. Tendremos que bajar la cabeza, aguantar la carga y dar el siguiente paso, sin importar que el desfiladero esté ardiendo. Porque solo el que conoce el valor del polvo tiene el derecho de alcanzar las estrellas. Dicho esto, compadre, podemos dar por terminada esta plática por hoy. La lumbre ya es solo un susurro de brasas, y el frío de la madrugada nos está llamando a buscar el zarape. Pero llévese este relato colgado del corazón. No deje que el sacrificio del cenizo se pierda como humo en el aire. Cuéntelo a sus hijos, platíquelo con sus amigos, para que nunca olvidemos que en 1914, un caballo despreciado nos enseñó que la verdadera gloria no es ganar una medalla, sino ser el puente que salva a los hermanos, incluso si para serlo, uno tiene que convertirse en ceniza. Esté atento, compadre, porque el canal del Caballón Cronista tiene todavía muchas verdades que rescatar del olvido. Hay más caballos de leyenda, más hombres de palabra y más rincones de nuestra historia que están esperando ser nombrados. Dele like a esta despedida, comparta este respeto por la vida humilde y suscríbase para que el fuego de nuestra tradición nunca se apague. Vaya con Dios, compadre, que su camino sea firme y que si alguna vez le toca cruzar su propio incendio, tenga a su lado un espíritu tan fuerte como el del cenizo para que lo saque al otro lado. Nos vemos en la próxima encrucijada, donde el polvo de la historia nos volverá a reunir para cantar las verdades que el mundo ha querido callar. Ánimo, compadre, que mientras haya memoria, no habrá fuego que pueda con nosotros. ¿Estamos? Estamos.